Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Saraya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. ¿Cómo están? ¿Por qué no abren su Biblia en Juan, capítulo 21, versículo 25? Es el último versículo de Juan, del Evangelio de Juan. Dice: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. A veces creemos que las obras de Jesús se limitan a lo que encontramos en la Biblia, pero como lo platiqué cuando comenzamos la serie del libro de Marcos, yo les comentaba que los sucesos, incluso el orden en el cual están escritos en los distintos evangelios, tiene que ver con el propósito particular de lo que el evangelista o la audiencia a la cual iba dirigida el evangelio era importante para él. Pero me gusta mucho este versículo de Juan porque literalmente dice, esto no es nada de lo que Jesús hizo. Viene lo más importante y lo más representativo de lo que Jesús hizo, pero si pusiéramos a escribir todas las cosas que Jesús hizo mientras caminó en la tierra y después, durante los 40 días después de que resucitó, pues sería algo que dice ahí, la tierra no podría contener todos los libros que se escribirían. Y el día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de Marcos y vamos a hablar de dos milagros que están particularmente en la Biblia y que me llama la atención porque leo lo que dice Juan y digo, ¿por qué este milagro sí está escrito y sí está contenido en la Biblia y por qué otros no? Pues la verdad son de las preguntas que me va a tocar hacerle a Jesús cuando esté con Él en la eternidad, pero me pongo a pensar cuál es la importancia en este ministerio o en este milagro que le valió el ser mencionado por los evangelistas. ¿Cuál era el propósito de que Jesús hiciera milagros? Jesús hacía milagros sí porque era bueno, sí porque quería ayudar a la gente, pero a fin de cuentas el propósito de los milagros de Jesús era afirmar su identidad. Porque imagínate que llega una persona y comienza a decir, hey, chavos, soy el Hijo de Dios. Ah, órale, y luego a ver, pues, pruébamelo, demuéstramelo. No se trata, me tienes que creer, tienes que creerme, ¿no? Así funcionan las cosas. Pues yo creo que si muchos no lo siguieron haciendo lo que hacía, imagínate si Jesús no hubiera andado por el mundo mostrando pruebas del poder divino de Dios. Es algo que hablamos la semana pasada, que yo les decía que Jesús no hacía milagros porque Él tuviera superpoderes o porque Él trajera dones divinos dentro de Él. Él lo que hacía era hacer poderes en el nombre de Dios. ¿Sí? Cada vez que Jesús hacía un milagro o hacía algo poderoso, Él siempre reconoció que era porque Dios le daba el poder y porque Dios le daba la capacidad de hacer estas cosas. Entonces cada milagro de Jesús era con el propósito de afirmar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador y que Él era el Rey prometido para toda la tierra. ¿Sí? Cada milagro, desde caminar sobre el agua, expulsar demonios, multiplicar el pan, todos esos milagros que se encuentran en la Biblia afirmaban su identidad. Y como les digo, hoy vamos a ver dos de ellos. El primero es cuando Jesús sana a un leproso.
Yo creo que si les dijera eso y les preguntara a ustedes, ¿cuántos leprosos creen que Jesús salvó? Y yo creo que ese tema de Jesús sana a un leproso, yo creo que todos me dirían, no, seguro que mínimo vienen unos 4 o 5 milagros de Jesús sanando leprosos en la Biblia, como que es algo común. Y en realidad no es cierto. En realidad solamente hay 2 sanaciones contenidas en la Biblia acerca de leprosos descrita. Una es la que vamos a ver el día de hoy y la otra es cuando sana a un grupo de leprosos. Pero en realidad solamente hay 2 milagros de sanidad con respecto a los leprosos. Y este milagro es tan importante que los 3 evangelistas sinópticos, que son los que describen más a detalle el caminar de Jesús, Juan habla más de la obra divina de Jesús, pero Marcos, Mateo y Lucas, que son los que describen con gran detalle la cronología y la biografía de Jesús, describen este mismo milagro. Este mismo milagro de la sanación del leproso está en los 3 evangelios y hay 2 razones principales. La primera razón por la cual es tan importante y está contenido en los 3 evangelios es porque hay un antes y un después de este milagro. A raíz de que Jesús sana a este leproso, el ministerio público de Jesús cambia. Jesús ya no podía andar por las ciudades porque la gente lo abrumaba y los rodeaba y entonces Jesús ya nada más era buscado por lo que podía hacer y no por lo que estaba diciendo. Entonces a raíz de este milagro el ministerio cambia y Jesús comienza a predicar en las afueras de las ciudades, en los desiertos, ¿sí? En el monte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no podía caminar libremente por la ciudad. Y la segunda razón por la cual es importante es porque es un relato muy claro y una analogía muy poderosa de lo que es la salvación. A veces leemos estos versículos y no nos damos cuenta la gran analogía que tiene con lo que significa la salvación para nosotros. Los 2 milagros que vamos a ver el día de hoy representan, uno la salvación y lo otro el perdón de los pecados. ¿Sí? Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 40. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie, en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad, tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Este pasaje ilustra la restauración espiritual que cualquier pecador, que tú y yo experimentamos cuando por fe nos acercamos al Evangelio, cuando por fe nos acercamos a Jesús. Es la representación más clara para mí de lo que significa el ser restaurado espiritualmente. Vamos a pensar primero en el leproso. El leproso es un leproso marginado, ¿sí? Está obligado a permanecer aislado. Él se aventura a entrar en la ciudad sabiendo que no lo podía hacer, no le importaron las consecuencias, se encuentra con Jesús y es sanado milagrosamente. ¿Sí? Eso es lo que pasa en estos 5 versículos que acabamos de leer. Jesús estaba en la ciudad y a raíz de esta sanación, él debió de trasladarse a lugares aislados después de esto. Entonces hay un cambio en lo que Jesús tiene que experimentar. El Señor cambió lugares con este leproso. Leproso tenía que estar afuera de la ciudad, aislado. Jesús predicaba y ministraba en las ciudades. El hecho de que este pecador se acercara con Jesús y Jesús lo sanara provoca un cambio de lugares y ahora el que tiene que vivir aislado es Jesús y el que puede vivir dentro de la ciudad es el leproso. Entonces Jesús estuvo dispuesto a convertirse en un marginado para que el leproso dejara de serlo. Y ¿les suena familiar algo de esto? Tú y yo somos un grupo de pecadores y el hecho de que podamos vivir aquí
implicó que Jesús tuviera que tomar nuestro lugar. Nuestro lugar era morir en la cruz. Nosotros somos los que debimos de haber muerto por nuestros pecados. Y claramente el pasaje se divide en tres puntos. Primero, la situación del leproso. Es importante que no hay detalles acerca de quién era. No te dice de dónde es, no te dice a dónde iba, no te dice ni siquiera si es judío o no es judío. Lo único que te dice es que tenía lepra. ¿Sí? Ahora, había instrucciones muy específicas en aquella época para todas las personas que tenían lepra. Si abrimos la Biblia en Levítico capítulo 13, al principio de la Biblia, cuando Dios les da la ley a los judíos, Levítico 13, 45 al 46 dice: los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. O sea, imagínate la situación. Tengo lepra, tengo una enfermedad en la piel y entonces vivo aislado, vivo alejado de la sociedad. Y aparte tengo que andar, cuando ande por la calle, tengo que andar gritando: soy impuro, hey, soy impuro. ¿Para qué? Para que la gente no se acercara. Había una regla en la cual no te podías acercar a menos de 2 metros de una persona que tenía lepra. Entonces ni siquiera tenía contacto físico con las personas. Y más importante, cuando hacía aire o hacía viento, no te podías acercar a menos de 50 centímetros de estas personas, porque te podías contagiar. No era que Jesús o no era que Dios fuera mala onda con los leprosos y los aislara. Como muchas de las leyes del Antiguo Testamento estaban diseñadas para proteger a las personas, entonces lo aislaban no porque quisieran que estuviera aislado, sino porque no querían que las demás personas se contagiaran. Entonces, este aislamiento debía ser algo terrible, una situación tan terrible que motiva al leproso a romper las reglas. Él decide romper las reglas en su desesperación, porque imagínate que antes de haber llegado a Jesús, alguien lo hubiera visto y se lo hubiera llevado y lo puede sacar y lo podían matar apedreado por andar adentro de la ciudad siendo leproso. Y me encanta que llega y se acerca con el gran médico, se acerca con Jesús de rodillas, totalmente humillado, y le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Me encanta esa manera en la que este hombre humillado se acerca a Jesús, porque nos da un ejemplo de cómo tú y yo deberíamos acercarnos con Dios. Dios, si tú quisieras, haz esto en mi vida. Y piensa cómo en realidad le pedimos las cosas. Dios, te encargo esto y esto, porque ando apuradísimo, Y le pedimos y le demandamos como si fuera su obligación atenderlos. Y me encanta que este leproso llega y le dice: Padre Jesús, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, yo sé que lo puedes hacer. Entonces hazlo. Él no tenía ninguna duda del poder de Jesús. Confiaba en él. Al igual que el leproso, tú y yo deberíamos de acercarnos de esta manera a Jesús, humillados, de rodillas, con desesperación, porque es lo que deberíamos demostrar. Y no, nos acercamos a Jesús como si lo mereciéramos y en realidad no lo merecemos. El tema aquí es que no lo hacemos. ¿Y por qué creen que no lo hacemos? Es muy sencillo. La razón por la cual no lo hacemos es porque, a diferencia de este cuate, la lepra es evidente. Y entonces es evidente que necesitas ayuda. ¿Sabes qué pasa con tu pecado y con el mío? Muchas veces no son evidentes. Y entonces nos consideramos: ay no, yo soy bueno, yo no soy tan mala persona. Y como tu pecado no es evidente, pues entonces crees que con la mano en la cintura te puedes presentar ante Jesús y decirle: pues ahora me ayudas, ¿sí? Pero imagínate que cada vez que pecáramos, nos apareciera un tatuaje en la frente con el pecado que cometimos. ¿Cuántos andarían ahí con uno que dice mentiroso, chismoso, depravado sexual, ¿sí? Adúltero, engañador, ladrón, ratero, ¿sí? ¿Qué diría tu tatuaje en la frente? ¿A cuántos les faltaría frente para todos los pecados que cometemos? Y que entonces anduvieras ahí y que trajeras un letrero gigante que no te pudieras arrancar con todos tus pecados. Entonces
te acercarías tan confiadamente, deja tú con Jesús. Si anduvieras así con tus pecados así en la cara, te acercarías tan confiadamente a venir a platicar con el pastor. Oiga, pastor, ¿me ayuda? Y así pecador, no diezma, nunca lee la Biblia y no ora. Hijos, no, hazte para allá, chavo. No mereces mi presencia. Pero como no somos así, como no soy malo, como soy una buena persona, creemos que podemos acercarnos a Jesús así, como si fuera cualquier cosa, como si nos mereciéramos su presencia. Y la realidad es que no. La realidad es que al igual que el leproso, todos deberíamos correr a Él humillados y decirle, te necesito. Y si quieres, ayúdame. Si no, ni modo, apechugo porque sé que es la consecuencia de lo que estoy haciendo. La segunda cosa que vemos en este pasaje es la provisión de Dios, la provisión de Jesús. Porque desde la perspectiva judía, Jesús tenía todo el derecho de tomar a este hombre y decirle, hey, ¿lo matamos? Vean, es un pecador, es un leproso. Porque aparte en aquel entonces todavía se creía que si tenías lepra era por consecuencia de un pecado, porque alguien había pecado en tu familia y por lo tanto tenías que pagar las consecuencias de tu pecado. Entonces, aquí hay un pecador, y se metió a la mala, no anda gritando impuro, impuro, matémoslo. Eso es lo que podía hacer Jesús, y Jesús no hace eso. Gracias a Dios, tampoco lo hace con nosotros. Jesús, dice la Biblia, que motivado por la compasión, le extendió la mano, lo toca. ¿Sí? Esa mano, ¿qué crees? También está extendida para nosotros. ¿Sí? Pero a veces tú y yo nos es tan evidente que la mano de Jesús está ahí, que decimos, aguántame tantito, ahorita la agarro, tengo cosas que hacer. Tengo que echar a perder un poquito más mi vida. Pero no la alejes, porque cuando te necesite quiero voltear a agarrarla y quiero que esté ahí. Y lo peor es que sí está. Mientras tengamos vida, la mano de Jesús está a nuestra disposición. Él siempre nos va a tener compasión. Siempre ha sentido compasión por nosotros. En este momento tiene compasión por ti. Y mañana y mientras tengas vida, Él va a seguir teniendo compasión. Es más, esto es mío, no lo garantizo, no lo he leído en la Biblia. Yo creo que en la eternidad, Dios va a seguir teniendo compasión por las personas que están en el infierno. Yo lo creo, ojo. Ahora, me encanta la respuesta de Jesús. Llega este cuate humillado y le dices, Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús es maravillosa porque se limita a decirle, si quiero sanarte, si quiero perdonarte, si quiero quitar todas tus necesidades de ti. Una respuesta eterna de Jesús a cada cosa que tú y yo le pedimos, principalmente perdón y salvación. Porque todo aquel que quiere establecer una relación con Jesús, se puede acercar a Él y decirle, Jesús, quiero establecer una relación contigo, ¿tú quieres? Y Jesús te va a decir, sí quiero. Pero de nueva cuenta, ve cómo nos acercamos a Jesús a pedirle que se relacione con nosotros. Bueno, ya Jesús, está bien, te voy a hacer caso. Cuando en realidad es Jesús el que pudiera voltear y decirte, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Ya no quiero. Y hazle como puedas. A ver cómo te salvas tú solo. A ver cómo te ganas las cosas tú solo. Porque yo ya no quiero. Pero de nueva cuenta, estamos tan confiados en el sí quiero eterno de Dios que lo despreciamos y lo menospreciamos. Es como cuando mandan a un hombre, los hombres lo experimentarán más seguido, cuando mandan a un hombre a la friendzone. La chava sabe que lo tiene. Y es el chavo que siempre está ahí cuando necesita a alguien. Entonces, pues nunca lo va a ver como algo más que un amigo. Sí. Pero cuando necesita algo, ay, por favor, escúchame, es que ese barbaján me lastimó. ¿Sí? Pero cuando no tienes ese sí tan seguro, te esfuerzas por mantenerlo. Pero con Dios lo tenemos, y ese sí está tan a nuestro alcance, que entonces menospreciamos la compasión que Dios tiene por nosotros. ¿Sí? Y el tema aquí es que para que el leproso pudiera alcanzar la misericordia y pudiera alcanzar la sanidad, tuvo que primero arrepentirse, ¿sí? Tuvo que primero mostrarle una fe verdadera y entonces obtuvo la salvación eterna, porque ahí no nada más fue sanado de su lepra, él le mostró la fe verdadera que tenía a Jesús.
Y entonces ya vimos cómo estaba el leproso, ya vimos la respuesta de Jesús y después vemos la respuesta del ex leproso. Porque ya vemos cómo responde esta persona que fue sanada. Y sabes que ahí sí somos nosotros totalmente. Porque Jesús le da una orden al leproso, al ex leproso. Y le dice, ya, quedas limpio. No le digas a la gente. Ve con el sacerdote y dile que te revise y que él sea el que te declare salvo. Porque en aquel entonces, cuando alguien tenía una enfermedad de piel, lo aislaban. Pero cuando esa persona aislada veía como que pues igual se había sanado, dice, ¿sabes que ya se me cayó la verruguita que traía? Ya puedo ir de regreso a la ciudad. Entonces iba con el sacerdote y el sacerdote decía, sí, ya está bien, puedes regresar. Entonces Jesús le dice eso. Ve y que te declaren sano para que entonces todos te acepten y para que entonces puedas vivir entre ellos. Y este cuate lo primero que hace es desobedecer a Dios. En este caso, desobedecer a Jesús. Algo como lo que tú y yo hacemos. Porque digamos que ya te acercaste, ya lo buscaste, ya te perdonó, ya te dio misericordia. Y entonces Jesús te dice, ahora vive bien. No, eso no me gusta. Y empezamos a desobedecerlo. Como si le estuviéramos haciendo un favor a Jesús. Y en realidad así vivimos tú y yo. Jesús nos perdona, Jesús nos salva, nos llama a vivir una vida de obediencia y tú y yo nos pasamos la obediencia por el arco del triunfo. No nos importa obedecer a Jesús, nos importa recibir la salvación, no nos importa obedecerle. Entonces, si el leproso hubiera obedecido a Jesús, ¿qué hubiera pasado? Muy probablemente el ministerio de Jesús hubiera sido totalmente diferente. Porque si el leproso hubiera obedecido y no hubiera llegado diciendo, ¡hey, me salvó! Ese hombre de ahí me salvó. Probablemente Jesús hubiera podido haber seguido predicando en las ciudades. Y su obra de misericordia pudo haber sido más grande en las ciudades. Pero no, tuvo que estarse limitado ahora a caminar afuera de las ciudades por la desobediencia del hombre. Y eso me pone a pensar, ¿qué provoca tu desobediencia en el ministerio de Dios? Tú vas a decir, ay no, nada. ¿Cuántas personas no siguen a Jesús porque tú, que se supone que deberías de seguirlo, no lo haces y no lo obedeces? ¿De qué manera tu desobediencia impacta el ministerio de Jesús y la obra salvadora de Jesús? ¿Cuántas personas cercanas a ti no se acercan a Jesús porque dicen, pues él que lo sigue, velo, pues yo tampoco? Ese es el impacto que tiene en nuestra vida la desobediencia. No es como que Jesús o Dios se va a hacer más poderoso o más grande o más perfecto si tú lo obedeces. No, nuestra desobediencia no afecta a Dios. Nuestra desobediencia afecta a nuestro ministerio, a nuestra propia vida. La desobediencia afecta la obra salvadora de Dios en las personas. Ahora, fue a causa de la desobediencia de la humanidad que Jesús tuvo que padecer. Porque tal vez si la gente hubiera obedecido a este gran hombre y lo hubiera seguido, otra cosa hubiera sido. Ahora, el tema aquí es que cuando el hombre se acercó con una fe humilde, cuando el hombre se acercó y dejó de lado su propia dignidad, la dejó de lado, pide misericordia, Dios voltea con él y le dice, sé limpio, te quiero sano, te quiero feliz. Eso es lo que aprendemos. Y entonces, eso es lo que este pasaje nos enseña, porque nos muestra totalmente cómo Jesús nos salva. Te acercas arrepentido a Jesús, te acercas arrepentido a Él, te va a dar salvación y te va a dar una nueva forma de vivir. Y lo más importante, Él cambia el lugar contigo, porque no es como que te da una nueva forma de vivir porque sí. No, alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios y Jesús toma tu lugar de aislamiento para que tú y yo podamos vivir en comunidad. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el beneficio más distintivo que el cristianismo ofrece? Cuando digo distintivo, no me refiero al beneficio ni siquiera más grande, o no me refiero, bueno, sí es el más grande, pero no me refiero al beneficio que tú y yo consideramos más importante. ¿Qué ofrece el cristianismo que ninguna otra religión ofrece?
¿Qué ofrece el cristianismo? ¿Por qué? Porque si yo pues voy a Buda, pues Buda me ofrece paz, alegría, una vida así relajada, de contentamiento. La mayoría de las religiones te ofrecen amor, gozo, sentido de vida, paz. El cristianismo ofrece algo diferente. El cristianismo ofrece algo que ninguna otra religión ofrece y tiene que ver con nuestra mayor necesidad. El cristianismo ofrece un problema, una solución a un problema fundamental de nosotros, que tiene que ver con el hecho de nuestra culpabilidad por los pecados. Porque no importa qué tan descarado seas, el hecho de hacer las cosas mal nos pesa. Y el hecho de no tener una buena vida nos conflictúa y nos llena de problemas. No importa qué tanto creas que no es cierto, a mí no me pasa nada, yo estoy a gusto, yo soy un pecador y mía, me soy feliz. La realidad es que no funciona así. El tema aquí, el problema fundamental y más trascendental de la humanidad es que como personas pecadoras no podemos relacionarnos con Dios. No podemos acercarnos a Él. Y el cristianismo lo que ofrece es eso. Es la posibilidad de relacionarte con Dios. De ver a Dios como alguien que te puedes acercar a Él. Porque a veces tú y yo creemos que Dios envía a la gente al infierno. O sea, a veces creemos que Dios es el que dice, pecador, te vas al infierno. No, la realidad es que Dios no envía a la gente al infierno a causa de su pecado. La gente termina en el infierno por los pecados no perdonados. Hay una gran diferencia, todos cometemos pecados. Y entonces Dios no te manda al infierno porque tienes pecados. Tú terminas en el infierno porque tienes un pecado que Dios no te perdonó. Entonces cuando Dios nos ofrece el perdón de los pecados, tenemos que tomarlo porque de otra manera, si no tomamos ese perdón, nuestro destino eterno es el infierno. Todos hemos pecado, todos necesitamos perdón. Y el segundo capítulo de Marcos comienza con una historia acerca del perdón de los pecados, ¿sí? Marcos quiere destacar la autoridad de Dios en el tema del perdón de los pecados. Y en este relato se pueden ver cuatro tipos de personas, cuatro personajes principales en este relato. Comenzamos con Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Los primeros personajes de este milagro son los espectadores curiosos, los que andaban de metiches viendo a ver qué hace este gran Jesús, ¿no? Este Jesús fue el que sanó al leproso, a ese que todos sabíamos que tenía que estar aislado y ahora ya camina entre nosotros. A ver, vamos a ver qué va a hacer hoy, qué espectáculo trae Dios. Y a veces tú y yo así venimos a la iglesia, a ver qué vamos a ver qué va a hacer Dios con mi vida. No tenemos idea cuántos días pasaron entre el otro milagro y este milagro. Lo que sí sabemos es que la fama de Jesús ya era evidente. La gente que estaba ahí eran espectadores curiosos, buscadores de milagros, gente que lo único que quería era ver qué podía obtener de Jesús. Y entonces es momento de que te preguntes por qué estás aquí. ¿Estás aquí porque te quieres relacionar con Jesús o estás aquí porque quieres obtener bendiciones, beneficios y cosas más allá de una simple y real relación con Dios? Estas personas estaban interesadas en obtener milagros, estaban interesadas en obtener satisfacción a sus propios deseos. La gente ahí no iba a lamentarse, no iba arrepentida, no iba a pedir perdón, no iba a buscar salvación, iba a buscar espectáculo, iba a buscar bendición, ¿sí? Hoy pasan cosas similares en muchas iglesias. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Cuál es la razón de que lo busques? ¿Lo buscas porque te reconoces como pecador? ¿Lo buscas porque reconoces que tienes una necesidad de Él? ¿O lo buscas porque tu vida está echada a perder y lo único que quieres es sentir más bonito o sentir que Dios te puede dar cosas buenas? A pesar de eso, a pesar de que Jesús ya era alguien famoso y ya era alguien que tenía poder y autoridad evidente ante la sociedad, Él seguía predicando. Al igual que lo sigue haciendo el día de hoy. La fama de Jesús yo creo que es el personaje más famoso de toda la humanidad
Y él, a pesar de eso, sigue predicando y sigue buscando acercarse a nosotros. Dios va a sacar a los elegidos de aquí. Porque así como en aquel entonces había espectadores curiosos, yo sé que hoy aquí en este lugar hay gente que nada más está así de, pues a ver qué pasa. Pues me trajeron, pues aquí estoy. Pero la predicación es la misma. Y Dios y su predicación va a sacar a los elegidos de su lugar y los va a llevar a hacer algo, ¿sí? El siguiente personaje que se encuentra en esta parábola no es parábola, en este milagro, es el lisiado. Marcos capítulo 2, versículos 3 y 4. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. De estar enfocados en la multitud, de estar enfocados en toda la gente que estaba lleno, Marcos se enfoca en un grupo de 4 hombres y un paralítico, ¿sí? Y su condición lo hacía merecedor de llamar la atención de lo que estaba pasando el día de hoy. Porque imagínate la condición de este paralítico. Dependía totalmente de que alguien lo moviera de un lugar al otro. Él no podía moverse por sí mismo. Y en aquel entonces los paralíticos, al igual que los leprosos, eran personas rechazados. Ahora, esta historia es importante no solo por la intrépida determinación de este hombre y sus amigos de buscar a Jesús. Es importante porque Jesús muestra que puede hacer cosas mayores que solamente sanar un cuerpo. Hasta ese punto la gente solamente lo seguía porque lo podía sanar, porque le podía dar, un paralítico podía caminar, porque podía quitarle la lepra a un leproso, porque cualquier enfermedad que tuviera alguien, él podía eliminarla. Jesús podía hacer algo más allá de eso. Este hombre y sus amigos estaban determinados en buscar a Jesús porque sabían que él podía sanarlos. La pregunta que tú tienes que hacerte hoy es: ¿cómo estás tú? ¿Tú estás igualmente determinado que este hombre o que sus amigos en buscar a Jesús? ¿O solamente lo andas buscando por curiosidad? ¿O solamente lo andas buscando pues a ver qué pasa, a ver qué Dios hace contigo? ¿Eres de los que se detiene en la puerta cuando la multitud no lo deja pasar? ¿O eres de los que se trepa al techo, hace un hoyo y buscan a Jesús de una manera real para que puedan sentir su presencia? El lisiado y sus amigos buscaban a Jesús con determinación. Eso es lo que aprendemos de ellos. No aprendemos otra cosa de ellos. Aprendemos que su fe era tan grande que se veía en su determinación de buscar a Jesús. Y entonces, ¿qué dice tu determinación de buscar a Jesús de tu fe? ¿Con cuánta determinación le estás buscando? El siguiente personaje es el Salvador misericordioso. El siguiente personaje es Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Me encanta este versículo porque todavía en el milagro anterior vimos al leproso acercarse y decirle a Jesús: si quieres puedes sanarme. Aquí no fue necesario ni que el paralítico ni los amigos hablaran. Pues imagínate, estás así, Jesús al frente predicándole, diciendo la palabra, y de repente, pues no creo que hicieron un hoyo de la nada, o sea, algo empezó a caer y yo me imagino a Jesús así platicando y pues, ¿qué estará pasando ahí arriba? ¿No? Alguien anda ahí arriba. Y seguía predicando y de repente ve un hoyo y entran unas patillas ahí, a ver cómo lo bajaron, lo lograron, lo bajaron. Entonces Jesús lo ve y le dice: no manches, ve la fe de este cuate, ve lo que hizo para acercarse a mí, porque el que está allá atrás en la puerta que ni hace nada, pues allá está, y sí me escucha, y sí bien bonito, y sí dice: wow, qué padre ese hombre tan importante. Pero este cuate me quiere, este cuate necesita de mí. Ve la fe que lo motiva a hacer cosas, porque dice ahí, al ver la fe, no al escuchar de su fe. Al ver la fe, Jesús les dijo: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y entonces yo me imagino la respuesta de los hombres. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el perdón? Yo no te estoy buscando por el perdón.
Yo estoy buscando para que me pongas a caminar. Y Jesús le dice, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Por qué crees que Jesús hizo eso? Porque Jesús lo ve y se da cuenta que su mayor necesidad no es el caminar. Su mayor necesidad y lo que realmente le importa a Dios es que tus pecados sean perdonados. Entonces, eso me pone a pensar por qué a veces lo que tú y yo creemos que es nuestra mayor necesidad, Dios no nos lo da. Y estuve reflexionando al respecto y dije, claro, porque primero le estoy pidiendo que atienda lo que yo creo que es mi necesidad, en lugar de permitirle que trabaje en mi verdadera, real necesidad. El perdón de los pecados, una relación con Él, el cambiar mi vida, el obedecerle, eso es mi verdadera necesidad. Todo lo demás va a desaparecer. Siempre lo decimos, lo que a Jesús le importa es nuestro carácter y nuestra eternidad, no nuestra comodidad. Entonces no importaba si este hombre duraba paralítico el resto de su vida, si él recibía el perdón de los pecados, Jesús habría cumplido la obra con este hombre. Y entonces cuando le dice, al ver la fe de ellos, le perdonan los pecados, no le está hablando solamente de una fe que sana. Era una confianza de estos hombres de saber que Jesús podía darles lo que tanto habían estado buscando. Aunque ellos mismos ni siquiera eran conscientes que lo que estaban realmente buscando no era sanación, sino perdón de los pecados. Esa es la maravilla de la misericordia de Dios. Nos da lo que necesitamos, aunque tú y yo no seamos conscientes de que lo necesitamos. Porque ¿cuántos de aquí son en verdad así? Realmente, ¿cuántos de aquí andamos viviendo la vida con el pesar de necesito perdón de mis pecados? La verdad es que no. No vivimos una vida en verdad así de soy un pecador, necesito perdón. Pero soy un gastador, necesito dinero. Eso sí. Estoy bien ocupado, necesito tiempo. Sí, pierdo demasiado el tiempo, Dios, necesito más. Eso sí nos es evidente. Pero Jesús es tan bueno y tan misericordioso que nos da lo que necesitamos, aunque tú y yo no reconozcamos que lo necesitamos. Y finalmente el cuarto personaje son los escribas o los fariseos molestos, endurecidos por lo que pasa. Marcos 2, versículos 6 al 11. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y ve a casa. La declaración del poder que Jesús hace a estas personas era la oportunidad principal o la mejor oportunidad para atacarle. El hecho de que Jesús dijera, tus pecados son perdonados, en ese momento podían haber matado a pedradas a Jesús. Porque ¿cómo? Un hombre diciendo que los pecados pueden ser perdonados, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ese hecho que Jesús hace era blasfemo bajo la ley judía. El perdón de los pecados estaba reservado solo para Dios. ¿Sí? Es el juez, Dios es el juez y solamente Él podía perdonar pecados. Salmo 51:4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Solamente Dios me puede juzgar, nadie más me puede juzgar. Entonces el perdón, la condenación, la salvación, la justicia le corresponden solo a Dios. Por lo tanto, Jesús estaba usurpando el lugar de Dios. La realidad no es cierta. La realidad es que Jesús estaba demostrando que Él también era Dios. Y entonces que un simple mortal actuara como Dios tenía una serie de implicaciones y una serie de ofensas a la ley judía muy grandes. Y sabes que tú y yo lo hacemos todo el tiempo. Tú y yo queremos usurpar el lugar de Dios todo el tiempo. Y esta acusación o esta declaración de Él revelarse a sí mismo como el Hijo de Dios fue lo que eventualmente llevó a Jesús a la cruz.
Y frente a estas acusaciones de blasfemia, Jesús demuestra que es Dios de 3 maneras claramente. La primera es, le lee las mentes a las personas. No es como que las personas le dijeron, hey, ¿qué estás haciendo? No, dice la Biblia, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Solamente Dios es omnisciente. Entonces, desde el momento en el que Jesús le lee la mente a las personas, ¿sí?, se demuestra que Él es Dios. También demuestra que Él es Dios, no porque discutió la premisa de que solo Dios podía perdonar pecados. Él, de una u otra manera, al perdonar los pecados de las personas, lo que está diciendo es, yo también tengo el poder divino de perdonar personas, no porque yo sea Dios, sino porque Dios está actuando a través de mí. Y dice, que también demuestra su poder divino porque muestra su poder a través de la sanación de las personas. Ahora, me encanta que Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Jesús no les está diciendo qué es más fácil de hacer, sanar o dar perdón de los pecados. Y entonces me pone a pensar por qué les hace esa pregunta. Porque Jesús pudo haber perdonado los pecados de la persona sin decirle nada. Lo pudo haber sanado y le pudo haber perdonado los pecados, aunque esta persona no le había pedido perdón. Y a veces tú y yo así quisiéramos que fueran las cosas. Ay, Jesús, ya sabes que estoy arrepentido, ya sabes que no me gusta cometer pecados, pues perdónamelos, aunque no te los diga, aunque no te los dé. ¿Sí? Pero no, la realidad es que sí, siempre va a ser más fácil decir las cosas que hacer las cosas. Es más fácil decir que Jesús perdona pecados porque no hay una manera. Si yo digo Jesús me perdonó mis pecados, ¿cómo se los compruebo? Es más, ¿cómo me compruebas tú que Jesús te perdona los pecados? No hay manera de comprobarlo. Es un tema de fe. El tema de sanar a alguien es evidente. Entonces Jesús les dice, mira, lo voy a sanar, no porque lo quiera sanar. Lo voy a sanar para demostrarles que al sanarlo, si yo lo puedo sanar, también te demuestro que lo puedo perdonar. Y también te demuestro que perdono los pecados. Y entonces, cada vez que Jesús hace algo en tu vida, no lo hace porque te lo merezcas. Lo hace porque es una manera de decirle, órale va, te voy a dar eso que tanto quieres para que entonces me busques por lo que tanto necesitas. Porque no nos es evidente. Queremos pedirle cosas a Dios nada más porque sí. Y Dios a veces, en buena onda, literalmente, por pura misericordia nos las da, a ver si con eso dices, ay, si Dios me dio eso que tanto le pedí, igual y sí puede hacer todo. Igual y sí me puede perdonar. Igual y sí quiere una relación conmigo. Al demostrar poder sobre los efectos del pecado, demuestra poder sobre el pecado mismo. Y entonces Dios te dice, si puedo con eso, si te puedo dar vida, si te puedo dar trabajo, si te puedo dar una familia, si te puedo dar tiempo, ¿por qué crees que no te puedo dar el perdón? ¿Por qué crees que no te amo? ¿Por qué crees que no me quiero relacionar contigo? Cuando Jesús lleva esto a cabo, lo que está haciendo es mostrar su identidad como el Hijo del Hombre. Él se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Más de 80 veces en los Evangelios Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con esto? Porque pues hijo de hombre, pues yo también soy hijo de hombre. Jesús lo que les estaba diciendo es, yo soy el Hijo del Hombre. Pero yo te puedo dar algo más que un hijo de hombre cualquiera. Yo soy el único Hijo del Hombre, el único Hijo del Hombre que puede vivir una vida perfecta para darte salvación. El objetivo de este milagro es mostrarnos a ti y a mí que Él nos puede perdonar pecados. Sí, te puede dar todo lo demás que quieres y te puede dar todo lo demás que necesitas. Pero te puedo dar lo que más te hace falta, que es el perdón de los pecados. Entonces, al estudiar la historia del leproso, vemos que Jesús vino a salvarnos. Al estudiar la historia del paralítico, vemos que Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Ahora, yo siempre he creído que si Jesús siguiera mostrándonos hoy con milagros en nuestras vidas quién es, seguramente habría más seguidores de Cristo. Imagínate que yo aquí ahorita me parara, hiciera un milagro así frente a todos ustedes. Yo esperaría que todos los que están aquí y lo vieran,
pues ya nunca se alejaran de él. Pero la realidad es que, al igual que en aquella época, la razón por la cual le seguían no era porque creyeran que era el Hijo de Dios. Le seguían porque podía darles cosas que no otra persona les podía dar. Y entonces tenían una fe superficial derivada del asombro. Y Jesús lo que buscaba era una fe real, derivada de una relación verdadera con Él. La fe real, la fe verdadera se produce cuando te reconoces como pecador. La fe real se reconoce cuando te postras ante Él y le dices, te necesito. Y entonces Él te puede dar un nuevo perdón, Él te puede dar el perdón y te puede dar un nuevo comienzo. Porque Jesús te está buscando. Lo creas o no, Jesús nos está buscando. No importa cuán perdido estés, no importa cuán malo creas que seas, Jesús vino a perdonarte. Jesús, esa es la razón de la venida de Jesús. No vino a hacer milagros, no vino a caminar sobre el agua, no vino a expulsar demonios, ¿sí? No vino a establecer un reino, no vino a establecer una religión. Jesús vino solamente para perdonar tus pecados y mis pecados y para darte salvación a ti y para darme salvación a mí. Y en la siguiente parte de este capítulo vemos a quién le extiende ese perdón. Marcos capítulo 2, versículo 13 dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Imagina la cantidad de personas que le seguían. Ya hizo milagros sorprendentes, ya imagínate lo que sería, o sea, yo creo que leemos este versículo y nos imaginamos a Jesús, así solo, en el muelle del lago, así caminando. Y dice, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Se acercaba gente y Jesús se ponía a predicar con ellos. No, Jesús iba caminando con gente siguiéndole, con gente abrumándolo, ¿sí? Gente que lo seguía por fe superficial, gente que lo seguía por fe verdadera. Pero Dios era tan fiel que a pesar de que estaba abrumado de personas, Él no se detenía y les enseñaba, te acercaras por las buenas razones o te acercaras por las malas razones. Te acercaras con fe superficial o con fe real o no importa con la fe y no importa la razón por la cual estés buscando hoy, Jesús de igual manera se va a poner a enseñarte. Porque Dios te está buscando y Dios está buscando a los que están alejados de Él. Marcos capítulo 2, versículo 14 dice, mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Este Leví es Mateo. Sí. Leví era el nombre hebreo de Mateo. Entonces, en un punto, Jesús va caminando, va siendo seguido por muchas personas y dentro de todas las personas, imagínate eso, cuántas personas estaban siguiendo y abrumando a Jesús. Y dentro de todas las personas vio a alguien que ni siquiera lo estaba siguiendo. Vio a alguien que ahí estaba su cabina de cobrador de impuestos. Lo vio y a él es al que voltea y le dice, sígueme y sé mi discípulo. Pasan tres cosas muy importantes. Jesús vio a Leví, vio a Mateo, a este cobrador de impuestos, traidor, pecador, odiado por el pueblo, discriminado, que era rico a base de engaños y de atormentar a las personas. A él, a ese pecador sototototote, ¿sí? Lo ve y a él voltea y a él lo llama. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué Jesús vio a ese pecador y decidió llamarlo? Definitivamente Jesús vio algo en él. Jesús vio algo en esa persona. Imagínate la sorpresa de Mateo, de Leví, imagínate. Imagínate tú sentado aquí entre todas estas personas y que de repente así una luz divina se postrara sobre ti y te dijera, no sé, Gerardo, sé mi discípulo. Sígueme. Imagínate lo que sentirías. Imagínate lo que sintió Mateo. Porque en aquel entonces Jesús pues, ya había sanado, ya traía multitudes de personas. Capernaum era la sede de su ministerio. ¿Sí? Entonces los rumores ya habían corrido. ¿Por qué llamó a Mateo? Hace
un mes más o menos platicaba con los hombres y les preguntaba que si ellos hubieran estado sentados en ese lugar en aquel entonces, si Jesús hubiera volteado con ellos a preguntarles, sé mi discípulo, sígueme. Y la mayoría decían que no, otros decían no, yo creo que sí, y ahí se puso buena la conversación. Yo te pregunto hoy, ¿tú crees que Jesús hubiera volteado a dirigirte la palabra a ti entre toda la multitud? Porque Jesús conocía a Mateo y de la misma manera que conocía a Mateo, te conoce a ti. En Juan capítulo 2, versículo 25 dice algo muy particular, dice, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Jesús vio a Mateo no por lo que estaba haciendo. Jesús volteó a Mateo por lo que sabía que había en su corazón. Este versículo de que Jesús sabe lo que hay en tu corazón puede ser algo aterrador para la gran mayoría de nosotros, porque ¿cómo anda tu corazón de pecados? ¿Cómo anda tu corazón de problemas y de broncas? Y entonces ahí, y por esa es la gran razón por la que muchos de nosotros creemos que Dios es un Dios acusador, porque creemos que Dios se mete a nuestro corazón a buscar todo lo que está echado a perder. Y a decirte, pecador, mujeriego, ladrón, mentiroso, chismoso, asesino, y así lo vemos. Y ese es el Jesús y el Dios que nos han enseñado a lo largo de nuestras vidas. Un Dios acusador, mala onda, enojón, violento. Pero no. Aquí vemos que Jesús vio algo en Mateo que estaba en su corazón. Algo que ni el mismo Mateo había visto, porque Mateo no estaba siguiendo a Jesús. Mateo no era de los que iba siguiendo en multitud y como borreguito a Jesús. No, él seguía en su vida, pero a pesar de eso, él volteó y vio algo en Mateo que ni el mismo Mateo vio. ¿Qué fue eso? Ve su respuesta. Ve cómo responde Mateo al llamamiento de Jesús. Versículo 14 que acabamos de leer. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. No le dijo, ¿por qué yo? No le dijo, espérame, déjame recojo mi changarro. No le dijo, aguántame, déjame, le cobro unos cuantos pesos más a este cuate para entonces ir contigo. No, le dijo, sígueme, sé mi discípulo. Y Mateo dijo, ok, se paró y lo siguió. Mateo tenía una necesidad que Jesús vio desde lejos, que Jesús vio en su corazón. Mateo fue transformado de un recaudador de impuestos, amante del dinero, a un seguidor de Cristo, amante de Dios. Se convirtió en un evangelista, se convirtió en una persona que describió los hechos de Jesús, que hoy en día tú y yo podemos estudiar lo que él escribió, porque Jesús le transformó. Y entonces te vuelvo a preguntar, si Jesús pasara hoy a tu lado, ¿te llamaría? ¿Vería en ti ese deseo de seguirle? Y si lo hiciera, ¿le seguirías? Imagínate que Jesús ve tu deseo de seguirle en el fondo, así en la parte más recóndita de tu corazón. Y voltea y te dice, sígueme. ¿Le seguirías? ¿Qué harías después? Marcos 2, del 15 al 17 dice, más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mateo hizo una fiesta. Mateo no se guardó a Jesús para él. Hoy en día, cada vez más se cree que tú puedes tener una relación con Jesús y ya. Que la relación con Jesús es mía y de nadie más. Y que solamente Jesús y yo y el mundo se puede caer a pedazos. Pero Jesús quiere que nos acerquemos a Él.
Y Jesús quiere que acerquemos a Jesús a las personas que lo necesitan. La iglesia de Jesucristo no está formada por gente perfecta, está formada por pecadores. Yo soy el principal. Entonces, si tú estás esperando ser perfecto para responder al llamado de Jesús, estás mal, estamos mal. Dios te concede justicia y te concede perdón, no por lo que eres, no por lo que estás haciendo, sino porque tenemos una necesidad de Él. Lo hace porque Dios es nuestra mayor necesidad. Lo reconozcas o no lo reconozcas, Él es tu mayor necesidad. Él puso la necesidad de Dios en nuestro corazón. Esa es la parte que más me sorprende, porque Dios le dirigió la palabra a Mateo no por lo que Mateo era, sino por lo que Dios puso en Mateo. Si hace rato que te pregunté que si Jesús hubiera pasado al lado tuyo, te hubiera llamado, no supiste qué contestar. Tal vez eres de los que dijo, no, a mí no me hubiera llamado, yo no tengo necesidad, yo no lo busco, yo no lo quiero. Tal vez eres de los que dijiste, no, yo no me lo merezco. No, seguro a mí me hubiera ignorado. Todos me ignoran, nadie me quiere. Entonces seguramente Jesús hubiera pasado de largo porque a mí no me ama, porque nadie me ama, porque habría de amarme Jesús. La realidad es que si no supiste qué responder cuando te pregunté si Jesús te llamaría, la respuesta es sí. Porque si bien no hay una luz divina en tu cabeza diciéndote en este momento, yo te estoy llamando, si estás aquí, si decides poner atención a esto, Jesús te está llamando. Jesús no te está ignorando. Jesús te está mostrando su amor. Y todavía un amor más grande que el que vemos aquí, porque nadie de nosotros está llegando como llegó el leproso, de rodillas, humillado, a pedirle perdón. Nadie de nosotros abrió un hoyo en el techo para llegar a este lugar. Nadie de aquí se endeudó o está siendo o va a ser asesinado cuando salga de aquí por estar aquí. La verdad es que no. Pero Jesús te está llamando. Jesús te está llamando, lo creas o no lo creas. Porque aquí no habemos leprosos desesperados que lo buscan. Tampoco habremos paralíticos intentando acercarnos a Él en la medida de nuestras posibilidades. No, la verdad es que esta iglesia y nuestra sociedad está llena de Mateos, llena de pecadores sentados en su mesa, haciendo cosas que no debe de hacer, pecando, lastimando, hiriendo. Y en lugar de ser nosotros los que nos acercamos, es Dios el que va caminando, te voltea una vez más y te dice, sé mi discípulo, sígueme. Una vez más, y te lo va a decir mientras tengas vida. Y mientras tengamos vida, va a voltear y te va a decir, ya, Gerardo, no seas necio, sé mi discípulo, sígueme, sé mi discípulo. Y entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguirle? ¿Estás dispuesto a dejar ahí tu cabina de cobrador de impuestos? ¿Estás dispuesto ahí a dejar tu pecado, voltear con Él, pararte, no decirle nada, solamente decir con tus acciones? Porque aparte me encanta que Mateo no voltea y dice, claro que sí, maestro, allá voy. No, se paró y lo siguió. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando Jesús nos llama. Cuando Jesús nos llama y cuando estés dispuesto a seguirle, no es, oh sí, Padre, perdóname por mis pecados, reconozco que eres mi Señor y Salvador, aleluya, santo poder. No, párate de tu silla y camina con Él, sigue sus pasos, avanza con Él. Eso es lo que hay que hacer.
no es qué voy a decir, no, es qué voy a hacer. No voy a ser el paralítico, ¿sí? No voy a ser el leproso que lo desobedeció. Voy a ser el Mateo que se paró, lo siguió y que terminó hablando de él toda su vida. Entonces pregúntate, ¿estás dispuesto a seguirle? Si estás dispuesto a seguirle, vamos a seguirlo. No se trata de decir algo, ni siquiera se trata de hacer una oración, se trata de ponernos de pie y seguirle. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias porque me llamas cuando estoy sentado en la comodidad de mi pecado. Gracias porque me llamas aún y cuando ni yo mismo me doy cuenta de la necesidad que tengo de ti. Gracias porque sé que esto muchas veces me ha parecido una tontería. Gracias porque sé que tal vez no lo veo real. Gracias porque a veces es tan cansado seguirte. Pero a pesar de eso, Padre, ahí estás. Tu mano está ahí. Y cada vez que te digo, Padre, ¿me quieres ayudar? Tu respuesta es, sí quiero. Y cada vez que me ves, me das lo que necesito. Estiras tu mano y limpias mi pecado. Estiras tu mano y sanas mis enfermedades. Estiras tu mano y suples todo lo que necesito, todo lo que soy consciente que necesito y lo que no. Pero sobre todo, Padre, gracias por tu llamado. Gracias porque, aunque yo no quería seguirte, fuiste tan bueno y tan misericordioso que me fuiste a molestar a donde estaba. Gracias porque decidí seguirte. Y gracias porque decido ponerme de pie, avanzar contigo. Te pido por todas las personas que tal vez no lo han decidido, o por todas las personas que el día de hoy están decidiendo levantarse de su lugar y de su comodidad y establecer una relación contigo. Te pido que siempre nos bendigas, te pido que siempre nos guardes y que tu misericordia me alcance donde quiera que esté, en el nombre de Jesús.